Bueno, alumnos, comenzamos la parte final del desarrollo de esta unidad 5 del segundo módulo del programa de estudios vigente, retomando la pregunta que dejamos en la entrega anterior. Es decir, cuando se da un conflicto de privilegios, ¿cómo se resuelve? ¿O cuándo se da ese conflicto? Que sería la primera pregunta en realidad. ¿Cómo se resuelve? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, un conflicto de privilegios se produce justamente cuando sobre un mismo asiento concurren dos o más créditos privilegiados que obviamente corresponden a dos o más titulares de créditos alcanzados por el privilegio. Entonces, para graficar esta situación, aparece en la parte inferior de la imagen justamente un auto y en el costado derecho nos encontramos con dos situaciones de privilegio. Primero, está prendado en favor del acreedor, pero además el titular del automotor le adeuda impuestos del automotor al fisco. Entonces ahí aparece justamente la situación de dos acreedores privilegiados que sobre la misma cosa tienen un privilegio, el automotor. Esto es lo que nos lleva a analizar los denominados conflictos entre los acreedores con privilegio especial, que es el artículo 2586. Bueno, tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, créditos con privilegios según leyes especiales previstos en el inciso F del artículo 2582 siguen el orden previsto en tales leyes especiales. Ver entonces el artículo 2582, el inciso F, que se refiere al código aeronáutico, al código de la navegación, a la ley de concursos, etc. Segundo inciso, el crédito del retenedor prevalece, es decir, de quien ejerce derecho de retención, prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comienza a ser ejercida antes de nacer los créditos privilegiados. Supongamos la situación del automotor retenido por el mecánico porque no le han pagado el valor del arreglo, donde existe un privilegio especial del mecánico sobre la cosa, el automotor, respecto de otros acreedores privilegiados que tienen como asiento, es decir, tienen privilegios sobre el mismo bien. La situación que acabamos de ver del fisco, al cual se le debe el pago del impuesto a la erradicación de automotores. Entonces, esas deudas generadas con el fisco con posterioridad al inicio de la retención por parte del mecánico deben esperar porque prevalece el crédito del retentor o retenedor del mecánico que ejerce el derecho de retención. Créditos con garantía real. Estos prevalecen sobre los créditos fiscales, los gastos de construcción, mejora o conservación, incluidos los créditos por expensas comunes, si estos últimos, los que acabo de mencionar, los créditos fiscales, los gastos de construcción, mejora, las expensas comunes, se han devengado, es decir, se han producido con posterioridad a la constitución de la garantía, en este caso, la garantía real. También tenemos los créditos fiscales y los derivados de la construcción o mejora, incluido, bueno, la misma enumeración de recién, prevalecen sobre los créditos laborales que se devengan o que se generan con posterioridad al nacimiento o a su nacimiento. Es decir,
Yo tengo por un lado créditos fiscales y por el otro lado créditos laborales, que están recayendo sobre la misma cosa. ¿Cómo sé cómo debo dirimir este conflicto? Y bueno, viendo justamente cuál es el crédito que primero nace. Como en el supuesto que estamos viendo, nace primero el crédito fiscal, entonces este es el crédito preferido en relación a las remuneraciones adeudadas que son posteriores al nacimiento de los créditos fiscales. Los créditos con garantía real prevalecen sobre los créditos laborales y acá se vuelve a aplicar la misma solución cuando estos créditos laborales se devengan, es decir, nacen con posterioridad a la constitución de la garantía. Cuando concurren créditos comprendidos en un mismo inciso del artículo que estamos comentando, entonces ahora, y sobre idéntico bien, obviamente, entonces ahora se liquidan a prorrata cuando el bien no sea suficiente para pagar ambos créditos privilegiados. Recordemos que el mecanismo a prorrata o prorrateo del crédito que está adeudando el deudor se establece teniendo en cuenta la totalidad de lo adeudado en relación al bien con el que yo voy a pagar, es decir, lo que cuesta el bien con el que yo voy a pagar. Si el bien representa el 80% del crédito privilegiado, de los créditos privilegiados, que son en esta última situación idénticos y recaen sobre el mismo bien, quiere decir que el prorrateo implicará que a cada uno de los acreedores le voy a pagar el 80% de su crédito. Créditos quirografarios. Los créditos quirografarios, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, son aquellos que no tienen privilegio. Existen situaciones de preferencia en los créditos quirografarios, ya las vimos con anterioridad, que es la denominada prioridad del primer embargante. Y en realidad, los créditos quirografarios, de acuerdo a lo que establece el artículo 2581, cobran a prorrata entre sí. Es decir, si yo tengo 100.000 pesos de deuda, pero solamente tengo 50.000 pesos de bienes y esas deudas son de acreedores comunes o quirografarios, los bienes me alcanzan solamente para pagar el 50% de los créditos, con lo que a cada uno de los acreedores quirografarios le voy a pagar el 50% de su deuda. Bueno, esta pregunta o este concepto responde justamente a la situación práctica planteada, ¿no es cierto?, en la parte inferior de la pantalla, que ustedes después como ejercicio la pueden resolver. Reserva de gastos. Bajo el nombre o la denominación reserva de gastos se comprende aquello que el Código de Vélez denominaba gastos de justicia. Es decir, el Código Civil y Comercial determina que antes de pagar el crédito que goza de un privilegio especial, se debe hacer reserva de los importes que son correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización o venta. Es decir, yo para poder cobrar el crédito que tengo como acreedor, no puedo utilizar la totalidad del producido del bien, porque debe primero haberse realizado una reserva de los gastos que son necesarios para la conservación, custodia, administración y realización o venta, porque si no, le estaría generando otra deuda al deudor, con lo que podríamos decir que en alguna medida
aquel acreedor que pretendiera cobrar sin la reserva de gastos estaría teniendo un enriquecimiento sin causa. Bueno, en todos los casos, esto es obvio que debe calcularse una cantidad para atender a los gastos honorarios generados por las diligencias y tramitaciones que se llevan a cabo sobre el bien que se hace en interés del acreedor. Es decir, la reserva de gastos detrae, resta al producido del bien sobre el cual va a cobrar su crédito el acreedor, aquello que ha sido necesario para su conservación y ulterior venta. Bueno, asiento de los privilegios. ¿Qué es lo que es el asiento del privilegio? El soporte material en el que se asienta el privilegio. Con lo que no estamos respondiendo mucho, no estamos aclarando mucho, porque no sabemos cuál es el soporte sobre el cual se asienta ese privilegio. Entonces, para dar respuesta a esta interrogante, el código nos dice que el asiento sería la materia o el objeto, en el 2573, ¿no es cierto? Y que puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, salvo disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real, en los casos que la ley lo admita. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables. Entonces, haciendo una primera aclaración, es lógico entender que los privilegios solamente pueden tener asiento, es decir, solamente pueden recaer sobre aquellas cosas del deudor que pueden ser embargadas y no sobre aquellas que son inembargables. Es también lógico entender que el asiento del privilegio solo es posible en la medida en que el bien permanece en el patrimonio del deudor, salvo disposición legal en contrario, como sería, por ejemplo, una hipótesis del fraude, del acto fraudulento del deudor, o también el supuesto de subrogación real en los casos que la ley lo admita, que ya vamos a ver más adelante qué es esto de la subrogación real. Pero para que más o menos tengamos una idea, se admite la subrogación real sobre el precio obtenido de la subasta en materia de privilegios especiales. Es decir, si yo tengo un crédito que está afectado con un derecho real de garantía, esa garantía, por ejemplo, es anterior a la deuda devengada de créditos laborales, entonces, hecha la ejecución hipotecaria, satisfecho el crédito del acreedor hipotecario, el excedente, lo que quede, va a ser justamente una suma que queda como privilegio en favor de los salarios devengados que antes tenían como asiento el bien, pero que ahora tiene solamente como asiento el precio restante de la subasta que hizo el acreedor hipotecario. La subrogación real es entonces el bien o la suma de dinero que ingresa en un patrimonio en reemplazo de un objeto afectado por un privilegio y que responderá de acuerdo a los mismos grados de preferencia. ¿Y por qué habla de bien o suma de dinero? Yo puse el ejemplo recién de la suma de dinero, pero perfectamente podría ser la situación del bien que reemplaza otro bien. Si el deudor vende un bien inmueble y compra otro bien inmueble, ese bien inmueble nuevo que está ingresando en el patrimonio del deudor es el asiento del privilegio especial devengado o en razón, ¿no es cierto?, de los créditos devengados
que tienen privilegio especial. Muy bien. Extensión de los privilegios, es decir, ¿qué alcanza a cubrir el privilegio? Bueno, en principio podríamos decir que cuando nosotros hablamos de una obligación, fijémonos la parte inferior izquierda de la imagen que se presenta, el crédito del acreedor se extiende al capital, los intereses y las costas. Ahora, el privilegio también comprende el capital, los intereses y las costas. Para esto, nosotros tenemos varias normas que tener en cuenta y esto es lo que se denomina extensión del privilegio. Por ejemplo, en la ley de concursos es el artículo 242. Cuando nosotros hablamos de la extensión del privilegio en las ejecuciones individuales, en la que resulta procedente la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 2577 nos dice que el privilegio no se extiende ni a los intereses, ni a las costas, ni a los accesorios del crédito, excepto disposición legal expresa en contrario. Entonces, volviendo a la imagen anterior y dando respuesta, el privilegio también se extiende a los intereses y a las costas, porque el crédito supone el pago del capital, los intereses y las costas. El privilegio se extiende también a los intereses y las costas. El 2577 nos da la respuesta diciéndonos no. El privilegio no se extiende a los intereses ni a las costas ni a otros accesorios del crédito, salvo disposición legal expresa en contrario. Con lo que esto nos da la pauta de que cuando existe un privilegio, el privilegio abarca el capital, los intereses y las costas, pasan a ser créditos comunes o quirografarios. Bueno, ¿cuál sería la situación que nosotros estamos analizando de acuerdo a lo que se desprende en el 2577? El artículo siguiente, el artículo 2583, cuando habla de la extensión, habla de los intereses por 2 años a partir de la mora de los créditos laborales mencionados en el inciso B del artículo anterior. Es decir, la deuda que puede estar protegida por un privilegio no alcanza los intereses y las costas salvo la excepción legal. Y la excepción legal es, por ejemplo, la contenida en el inciso A del artículo 2583, que expresamente se refiere a el crédito nacido de salarios devengados y no percibidos por los trabajadores, a los cuales el privilegio protege los intereses devengados por 2 años, dos años contados a partir de la mora del deudor. Esa es una excepción legal expresa en contrario del principio general de que el privilegio solamente abarca o se extiende al capital y no a los intereses y las costas. Muy bien. Subrogación real del asiento del privilegio. La subrogación es una institución
que juega en realidad, subrogarse significa colocarse en la situación de. Entonces, cuando escuchamos el término subrogación, estamos ante el instituto jurídico que juega cuando un bien se incorpora al patrimonio de alguien y sigue la suerte del bien jurídico desplazado o que salió de ese patrimonio. Y entonces ahora ocupa la situación que antes tenía el bien anterior, el nuevo bien incorporado. Acá voy a hacer un paréntesis para recordarles, por ejemplo, cuando hemos visto aquellas acciones que aseguran la integridad del patrimonio del deudor, en la acción subrogatoria, el acreedor se ponía en el lugar del deudor y le cobraba a los deudores de su deudor, que los denominamos en su momento tercero deudor. Lo ejecutado ingresaba al patrimonio del deudor. Y ahí estábamos ante una situación de subrogación, pero de carácter personal. Es el acreedor el que se coloca en la situación de otro. Ahora es un bien el que está en el lugar de otro. Ese otro ya no está, este nuevo lo reemplaza. Por ejemplo, el auto prendado que se incendia en un accidente y estaba asegurado. Ese auto era asiento de privilegio especial del acreedor prendario. Ahora, ¿el acreedor prendario se quedó sin el privilegio? No. Lo que ahora es asiento del privilegio es justamente la indemnización por el siniestro, la suma de dinero. Ya no es el bien, sino que es la suma de dinero. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Primero, estamos hablando de la subrogación real del asiento. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos que tener en cuenta, primero, los gastos que son necesarios para la realización de un bien del deudor. Segundo, que debe ser efectuado en un interés directo del acreedor o de los acreedores a los que se opone. Y finalmente, son medidas judiciales o extrajudiciales nacidas al amparo del proceso judicial. Entonces, tenemos nosotros acá el mecanismo de subrogación que debe cumplir con estos requisitos mencionados y la vía de oposición de los privilegios tiene ahora dos aspectos que deben ser analizados. Primero, cómo se ejerce el privilegio. Segundo, qué legislación debe ser aplicada. Entonces, en cuanto a la primera pregunta o al primer aspecto, cómo se ejerce, bueno, si nosotros hablamos de una ejecución individual, evidentemente el privilegio se va a ejercer en la vía ejecutiva correspondiente. Si nosotros hablamos de una ejecución colectiva, se va a ejercer en el ámbito del proceso concursal. Ahora, si nosotros nos preguntamos entonces, y vuelvo a la imagen anterior, ¿qué legislación se aplica? Ya todos están en condiciones de responder que en la ejecución individual se van a aplicar las normas del Código Civil, lo hemos visto en una imagen gráfica incluso, y al hablar de los privilegios en la ejecución individual a los cuales se les aplica la normativa del Código Civil, recordar que son de carácter especial. Cuando nosotros hablamos de la vía concursal,
ya no aplicamos las normas del Código Civil, sino que aplicamos las normas de la ley de concurso. Y entonces, en este caso, en el proceso concursal, tendríamos dos situaciones que ya antes se han mencionado, el denominado proceso concursal propiamente dicho, concurso preventivo, y la segunda etapa, que es una etapa liquidatoria, que es el proceso de quiebra. Ahora, en la etapa del concurso preventivo, lo solicita o el pedido lo hace el deudor, mientras que en el proceso concursal lo hace el acreedor. Es decir que cuando nosotros hablamos de estas dos etapas, al momento de ejercer el privilegio, vamos a tener en cuenta que lo puede solicitar el deudor, mientras que en la etapa liquidatoria lo puede solicitar tanto el deudor como el acreedor. ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, acá el fundamento es bastante sencillo, es decir, el privilegio tiene un fundamento en lo que denominamos el enriquecimiento sin causa o injusto, que se generaría respecto de aquel que al momento de realizar la ejecución no sufraga los gastos que han sido necesarios para cubrir la ejecución de sus créditos. Finalmente, sobre el tema de la extinción de los privilegios, el código no contiene ninguna norma relativa a este tema. Bueno, por último, vamos a hablar del derecho de retención y la imagen más gráfica, más sencilla, con la que normalmente el alumno resuelve la pregunta del derecho de retención, como ejemplo, ¿no es cierto?, es la figura del mecánico que le ha realizado algún arreglo al automotor. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho de retención como privilegio especial? Bueno, el acreedor, para conservar en su poder la cosa que en realidad pertenece al deudor y tiene la facultad de retenerla hasta tanto el deudor pague la deuda. El Código Civil, el Código Nuevo, ¿no es cierto?, no contiene una norma específica sobre el instituto, que sí fue definido en el Código de Belezarfio. ¿Cuáles serían los requisitos que se deben cumplir? Primero, posesión o tenencia de la cosa por parte del retentor o retenedor. Primera condición. Es decir, para que tengamos claro esto de la posesión o tenencia. Si al taller mecánico yo llevé el auto, hicieron el arreglo, yo retiro el auto y no he pagado lo que debo, no puede ir el mecánico a mi casa a hacer un acto material de desposesión de mi automotor bajo el pretexto de invocar su derecho de retención. Sin embargo, si al taller mecánico que concluyó el trabajo yo no le pago, sí tiene la posibilidad de retener la cosa y evitar que yo la retire del taller hasta tanto no pague la deuda. Eso que yo estoy explicando es lo que aparece en el apartado B de la adquisición por medios lícitos, es decir, es desvalioso brindar la facultad a la persona que ha entrado de la cosa, en contacto con la cosa, en disposición material, en una relación de poder con la cosa, por medios ilegales o bien por vías de hecho, es decir, vías fácticas. Debe existir, esta es otra de las condiciones, un crédito exigible en favor del titular. No es necesario que el crédito sea líquido, ya que la norma, cuando se habla del derecho de retención,
solamente indica la existencia de una obligación que sea cierta y exigible. Finalmente, debe haber un vínculo entre el crédito y la cosa. Es decir, el mecánico tiene derecho a cobrar el arreglo que ha realizado directamente sobre la cosa. Con lo que ahora tenemos que tener en cuenta otra situación. Si el mecánico me arregló el auto y ese auto no lo está reteniendo el mecánico no puede retener otro automotor que sea de mi propiedad. Es decir, debe originarse el crédito en la cosa retenida. En los actos a título gratuito, podríamos decir que quien detenta la cosa no puede invocar un derecho de retención. La excepción sería la situación de la tenencia desinteresada, que es cuando el sujeto de la relación de poder menor, es decir, quien está teniendo la cosa, no poseyendo la cosa, no tiene interés en ello, sino que le brinda una utilidad a quien le ha entregado la cosa. O sea, esta tenencia desinteresada es la situación, por ejemplo, del garaje que yo le presto a la persona para que guarde el auto. Muy bien. ¿Quiénes son legitimados a ejercer el derecho de retención? La legitimación es amplia. El sujeto activo es quien tiene a su favor la obligación cierta o el crédito, ¿no es cierto? Cierto y exigible, que presente algún vínculo con la cosa retenida y tiene que haber una conexidad objetiva respecto de la cosa propiamente dicha. El objeto deben ser siempre cosas que están en el comercio, susceptibles de ser materia o contenido de un acto jurídico. Es también exigencia que subsista la condición de ser embargable, reteniendo, o sea, remitiéndonos a la legislación pertinente. Es decir, obviamente, si la cosa que ha sido objeto de derecho de retención es una cosa inembargable, supongamos el torno del odontólogo, entonces yo no puedo ejercer el derecho de retención válidamente, porque esa cosa es inembargable. Bueno, y sí ha sido aceptado por la doctrina de modo generalizado que se puede ejercer el derecho de retención respecto de bienes que no sean cosas. Es decir, esta sería la situación de lo que podemos denominar retención de servicios. No me están pagando como locador de servicio el servicio que estoy prestando, retengo, restrinjo o limito el servicio hasta tanto se cancele la deuda de la cual yo soy titular, es decir, el crédito del cual yo soy titular. Bueno, ¿cómo se ejerce? 2589. Primero, es de carácter unilateral. Debe esperarse el momento oportuno para su invocación, es decir, yo no puedo invocar el derecho de retención sino hasta el momento en que he concluido aquellas tareas que generan el crédito respecto de la cosa retenida. No es necesaria la autorización judicial ni tampoco la manifestación previa del retenedor. ¿Esto qué quiere decir? No hace falta que yo previamente inicie una acción manifestándole al juez que el deudor es probable que no me pague, bla, bla, bla. Simplemente el deudor pretende llevarse el auto y no me ha pagado, yo tengo la facultad de oponerme hasta tanto me pague. Y obviamente que es imprescindible una actitud positiva por parte del titular, es decir, yo como titular del crédito mecánico no puedo quedarme callado y después
no manifestar mi oposición a que el deudor se lleve la cosa y después plantear o invocar la retención. Muy bien. Características del derecho de retención. La primera característica es la indivisibilidad, es decir, el derecho es indivisible mientras tanto el acreedor no sea satisfecho en la totalidad de la deuda. Es decir, el retenedor no está obligado a devolver la cosa y el pago parcial no afecta la integridad del derecho de retención del acreedor. Obviamente el derecho de retención es un derecho accesorio que sigue la suerte del crédito principal. Además de esto, al extinguirse el crédito, el derecho de retención también se extingue. Si se cede el crédito, también se transmite esta excepción de carácter dilatorio y la última característica es que la desaparición del derecho de retención no conlleva necesariamente con la extinción a la extinción del crédito. Es decir, perfectamente puede darse la situación de que el mecánico le entregue el auto sin que por ello esté renunciando al crédito, está renunciando a la retención como privilegio, pero no al crédito del cual es titular. Privilegio del retenedor. Goza de preferencia en el cobro de acuerdo al 2582, inciso D, es decir, es un verdadero privilegio especial. Durante la vigencia del Código de Vélez existía todo un debate doctrinario y jurisprudencial si estábamos en presencia de un derecho personal o de un derecho real. El Código ha tomado solución definitiva por considerar o por determinar que la verdadera naturaleza del derecho de retención es la de privilegio especial. Su asiento es justamente la cosa misma o las sumas depositadas en seguridad brindadas que han reemplazado a la cosa propiamente dicha. Y es un elemento de suma importancia la determinación de la época de constitución del privilegio. ¿Se puede sustituir? Perfectamente puede ser sustituido y debe ser solicitada esa sustitución por la parte interesada. ¿Cuándo se da esta situación? Bueno, primero, cuando hay un notable perjuicio para el deudor. Supongamos que el deudor fue a una gomería con un taxi para que le arreglen una pinchadura. No tiene plata para pagarlo, pretende llevarse el auto sin haber pagado el arreglo, la empresa se niega. Ahora, la retención es obvio que por el valor de la pinchadura o el arreglo del neumático que se había desinflado, retener el automotor supone un grave perjuicio al deudor. Entonces sí es posible la sustitución. Es decir, que se le permita al deudor que sustituya el taxi con otro bien que le garantice al acreedor que va a cobrar el valor de la reparación del auto. Y también cuando existe una diferencia excesiva o abusiva entre el valor de la cosa retenida o el crédito. Es decir, más o menos la misma situación anterior. Entonces, en esas situaciones, de diversas situaciones que se pueden llegar a plantear, es evidente que la posibilidad de sustitución es viable cuando el deudor se pueda ver perjudicado
en relación al derecho de retención que ejerce el acreedor. Bueno, con esto terminamos entonces el desarrollo de la unidad 5 del módulo segundo de la materia.